El estado natural. Por Upaluri Gopala Krishnamurti. Todo lo que hagas para la búsqueda de la verdad o la realidad te aleja de tu propio estado natural en el que siempre estás. No es algo que usted puede adquirir, lograr como resultado de su esfuerzo. Todo lo que haces impide que eso que ya está allí se exprese. Por eso le llamo a esto su estado natural. Siempre estás en ese estado. Lo que impide que esto se exprese a su manera es la búsqueda, lo que estás buscando, sea lo que fuere. La búsqueda siempre está en la dirección equivocada, por lo que todo lo que considera usted muy profundo, todo lo que usted considera sagrado, es una contaminación para la conciencia. No puede agradarte la palabra contaminación, pero todo lo que consideras sagrado, santo y profundo es una contaminación. No hay nada que usted pueda hacer, no está en sus manos. Está completamente fuera de su alcance, de su poder. Esto es algo que no puedo darte porque ya lo tienes. Es ridículo pedir a otros una cosa que ya tienes. No hay nada que conseguir de nadie. Tú tienes lo que tengo. Yo digo que estás ahí. Me criaron en un ambiente muy religioso. Mi abuelo era un hombre muy culto. Conocí a Blavatsky, el fundador de la Sociedad Teosófica, y Olcott, y luego, más tarde, a la segunda y tercera generación de teósofos. Todos visitaron nuestra casa. Era un gran abogado, un hombre muy rico, un hombre muy culto y, muy extrañamente, un hombre muy ortodoxo. Era una especie de chico desordenado, la ortodoxia, la tradición de un lado y luego el opuesto, la teosofía y todo el asunto del otro lado. No logró establecer un equilibrio. Ese fue el comienzo de mi problema. A menudo se le dijo que su madre había dicho, justo antes de morir, que nació para un destino inconmensurablemente alto. Su abuelo tomó esto muy en serio y renunció a su práctica legal para dedicarse a la educación de Sus abuelos y sus amigos estaban convencidos de que él era un brahsta de yoga, uno que había estado a pocos centímetros de la iluminación en su vida pasada. Página 5. Él había aprendido de los hombres en su nómina y se dedicaba por alguna razón. No quiero entrar en todo el asunto en crear una atmósfera profunda para mí y para educarme de la manera correcta, inspirada por los teósofos y todo eso. Y así, todos los días esos compañeros venían a leer los Upanishads, Panchadasi, Niskarmya Siddhi, los comentarios sobre los comentarios, todo el lote, de las 4 a las 6. Y este niño de 5, 6 o 7 años no se tenía que escuchar toda esa mierda. Tanto es así que por el momento llegué a mi 7º año, pude repetir la mayoría de esas cosas, los pasajes del Panchadasi, Niskarmya Siddhi y esto, eso y el otro. Muchos hombres santos visitaron mi casa, la Orden Ramakrishna y los otros, usted los nombra, y esos tipos habían visitado de alguna manera esa casa, que era una casa abierta para todo hombre santo. Por lo tanto, una cosa que descubrí cuando era muy joven era que todos eran hipócritas, decían algo, creían algo, y sus vidas eran superficiales, fofas, huecas, eran nada. Yo viví en medio de esa gente que hablaba de estas cosas eternamente, todo el mundo era falso, puedo decirte. Así que de alguna manera, lo que ustedes llaman náusea existencialista, repulsión contra todo lo sagrado y todo lo santo entraron en mi sistema y lo arrojaron todo. Ese fue el comienzo de mi búsqueda. Lo hice todo, todas las austeridades. Yo era tan joven, pero estaba decidido a averiguar si había algo como la iluminación. Lo quería mucho. De lo contrario, no habría dado mi vida. Entonces mi búsqueda real comenzó. Todos mis antecedentes religiosos estaban allí en mí. Entonces empecé a explorar. Durante algunos años estudié psicología y también filosofía, oriental y occidental, misticismo, todas las ciencias modernas, todo. Toda el área del conocimiento humano lo comencé a explorar por mi cuenta. Antes de mi 49º año tuve tantos poderes, tantas experiencias, pero no les presté atención.
En el momento en que veía a alguien podía ver todo su pasado, presente y futuro sin que me dijeran nada. Yo no las usé. Me preguntaba, perplejo, ¿ves, por qué tengo este poder? A veces decía cosas y siempre sucedían. No pude averiguar el mecanismo de eso. Lo intenté. Las cosas siempre sucedieron. No jugué con ese poder. Entonces esto tuvo ciertas consecuencias desagradables y creó sufrimiento para algunas personas. UG estuvo viajando por todo el mundo, todavía dando conferencias. En 1955, dejando a sus hijas en India, él y su esposa se trasladaron a los Estados Unidos en busca de tratamiento para la polio de su hijo Basant. Para 1961 su dinero estaba acabado, y sentía comenzar dentro de él un tremendo trastorno que no podía ni deseaba controlar, y que duraría 6 años y terminaría con la calamidad. Su matrimonio se rompió. Puso a su esposa y a sus hijos un segundo. Kumar había nacido en Chicago en un avión a la India, y fue a Londres. Llegó sin dinero y comenzó a vagar por la ciudad. Durante 3 años vivió ocioso en las calles. Sus amigos lo vieron como encabezando un descenso en declive, pero dice que en ese momento su vida le parecía perfectamente natural. Más tarde, los religiosos usarían la frase de los místicos la noche oscura del alma para describir esos años, pero en su opinión no había lucha heroica con la tentación y el mundanalismo, ni el alma luchando con los impulsos ni los climas poéticos, pero solo una simple desaparición de la voluntad. Me sucedieron todo tipo de cosas graciosas. Recuerdo que cuando froté mi cuerpo así, había un brillo, como un resplandor de fósforo, en el cuerpo. Ella, Valentina, solía salir corriendo de su habitación para ver. Pensó que había coches que iban por ese camino en medio de la noche. Cada vez que rodaba en mi cama había un chispazo de luz, risas, y fue tan divertido para mí. ¿Qué es esto? Era electricidad, por eso digo que es un campo electromagnético. Al principio pensé que era por mi ropa de nylon y electricidad estática, pero luego dejé de usar nylon. Yo era un hereje muy escéptico, hasta las puntas de mis dedos de los pies, nunca creía en nada, incluso si miraba algún milagro ocurrir frente a mí, nunca lo acepté en absoluto, tal era la composición de este hombre. Nunca se me ocurrió que algo de este tipo fuera de mi interés. Página 6. Me pasaron cosas muy extrañas, pero nunca las relacioné con la liberación, libertad o moksha, porque en ese momento todo había salido de mi sistema. Había llegado a un punto en que me decía, Buda se engañó a sí mismo y engañó a otros. Todos esos maestros y salvadores de la humanidad eran unos malditos tontos, se engañaron a sí mismos, por lo que ya no me interesa este tipo de cosas, así que todo salió de mi sistema completamente. Esto siguió y siguió a su manera, cosas peculiares, pero nunca me dije a mí mismo, bueno, estoy llegando allí, estoy más cerca de eso. No hay proximidad a eso, no hay lejanía de eso, no hay cercanía a eso. Nadie está más cerca de eso porque cada uno es diferente, cada uno está preparado. No hay disposición para eso, solo te golpea como una tonelada de ladrillos. Todo ha terminado para mí y eso es todo. El enlace se rompe y una vez que se rompe se termina. Entonces no es que el pensamiento explote, cada vez que surge un pensamiento este explota. La división no puede permanecer allí, es una imposibilidad física. No tienes que hacer nada al respecto. Por eso digo que cuando ocurre esta explosión, uso la palabra explosión porque es como una explosión nuclear, deja atrás las reacciones en cadena. Cada célula de su cuerpo tiene que sufrir este cambio. Es un cambio irreversible. No hay duda de que regresarás. Es como una explosión nuclear. Se rompe todo el cuerpo. No es una cosa fácil. Es el fin del hombre, una cosa tan destructiva que hace estallar cada célula, cada nervio en tu cuerpo. En ese momento pasé por una terrible tortura física, no es que experimentes la explosión, no puedes experimentar la explosión sino sus efectos posteriores.
La lluvia es lo que cambia toda la química de su cuerpo. Los sentidos están funcionando ahora sin ningún coordinador o centro, eso es todo lo que puedo decir. A menos que ocurra la alquimia o cambio en toda la química, no hay manera de liberar a este organismo del pensamiento, de la continuidad del pensamiento. El parpadeo de los ojos se detuvo y luego hubo cambios en el gusto, el olfato y el oído. Me di cuenta de que mi piel era suave como la seda y tenía un tipo peculiar de resplandor, un color dorado. Ya no pasé tiempo en el ensueño, preocupación, conceptualización y los otros tipos de pensamiento que la mayoría de la gente hace cuando están solos. Mi mente solo está disponible cuando es necesario, por ejemplo cuando haces preguntas, o cuando tengo que arreglar la grabadora o algo así. Mi memoria está en el fondo y solo entra en juego cuando es necesario, automáticamente. Cuando no es necesario no hay mente aquí, no hay pensamiento, solo hay vida. Mi cuerpo se había ido y nunca ha vuelto. Los puntos de contacto son todo lo que hay para el cuerpo. No hay nada más para mí porque la visión es totalmente independiente del sentido del tacto aquí. Había descubierto que todos mis sentidos estaban sin coordinación. Sentí la energía de la vida dibujando a un punto focal de diversas partes de mi cuerpo. Incluso ahora me pasa. Las manos y los pies se vuelven fríos, el cuerpo se vuelve rígido, los latidos del corazón se ralentizan, la respiración se ralentiza y luego hay una falta de aire. Hasta un punto usted está allí. Respiras tu último aliento, por así decirlo, y entonces ya has terminado. Lo que pasa después de eso, nadie lo sabe. ¿Cuánto duró? No lo sé. No puedo decir nada sobre eso porque el experimentador estaba terminado. No había nadie que experimentara esa muerte en absoluto. Así que ese fue el final. Me levanté. Las cosas que me habían asombrado esa semana se habían convertido en accesorios permanentes. Yo llamo a todos estos eventos una calamidad porque desde el punto de vista de quien piensa que esto es algo fantástico, dichoso, lleno de amor, éxtasis y todo ese tipo de cosa, esto es tortura física. No es una calamidad para mí, sino para aquellos que tienen una imagen de que algo maravilloso va a suceder. Es algo así como imaginas Nueva York. Sueñas con eso. Quieres estar allí. Cuando usted está realmente allí, nada de eso está allí. Es un lugar olvidado por Dios y hasta los demonios probablemente han abandonado ese lugar. No es la cosa que usted había buscado y quería tanto pero totalmente diferente. Página 7.